8:17, seguimos en el segmento de entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. De inmediato vamos a tratar la reforma del Código de la Salud, que ya ha sido abordada en varias oportunidades en nuestro espacio, pero que como vemos al parecer no va a pasar el año, ¿no? No va a pasar el año. Está con nosotros Virginia Gómez. Sí, esperemos que no pase y que realmente se analice bien lo que van a aprobar o no aprobar, claro, porque es fatal lo que van a aprobar. Virginia, en ese tema hay un asunto polémico, por ejemplo, de que se plantee que profesionales de la salud no entreguen anticonceptivos, aduciendo una objeción de conciencia. Esto estaría inserto en uno de los artículos de este código que se está tratando de revivir en la Asamblea Nacional. Sí, ese artículo fue eliminado por una acción que hicimos las mujeres y junto con la Defensoría del Pueblo cuando estuvo Gina Benavides. Ese que creo que va a venir ahora también. Sí. La propuesta era incorporar la objeción de conciencia en el Código de la Salud, cuando la objeción de conciencia es un derecho constitucional, o sea, no es que no iban a tener derecho los profesionales a usar de la objeción de conciencia porque está en la Constitución, o sea, es redundante y a una le surge un interrogante de por qué lo quieren volver a poner en el código. Y claro, cuando uno leía el cómo lo querían poner, era para permitir objeción de conciencia a todo el personal de salud, incluido al chofer de la ambulancia o la persona que da los turnos, cosa que es absolutamente antitécnico y absurdo, porque la objeción de conciencia es para quienes hacen un procedimiento o dan un tratamiento con el cual se afecten mis convicciones religiosas o políticas, digamos, pero es para la persona que hace el procedimiento. En este caso, por ejemplo, el médico que va a realizar una interrupción de embarazo terapéutica puede objetar, obviamente, podría objetar, pero no el chofer de la ambulancia, o sea, como así todo el personal. Esa era una objeción de conciencia institucional velada. La objeción de conciencia institucional es absurda porque las instituciones no tienen conciencia tienen las personas. Entonces ese artículo salió por una intervención que hicimos conjuntamente. Y el otro artículo era objeción de conciencia para entregar anticonceptivos. O sea, el artículo es como interesante porque al comienzo dice que el profesional de la salud no podrá negarse de ninguna manera a entregar anticonceptivos. Y después de toda una declaración en donde parecería que se garantiza los derechos, dice, a no ser que objete conciencia. O sea, es una cosa ahí como puesta, pero es absolutamente brutal porque... Exacto, eso quiero preguntarle. ¿Cuál es la intención esta, no? Que a veces uno no se logra entender? La intención es obstaculizar el ejercicio de una decisión que jóvenes y mujeres y hombres tomen respecto a no reproducirse, o sea, por Dios, o sea, pero por favor, la Constitución nos garantiza en varios artículos el hecho de que el Estado ecuatoriano es garante de las decisiones que tomamos en nuestra vida sexual y reproductiva y tiene que dar los medios para que esas decisiones se viabilicen. Además, hay un derecho a la no discriminación, hay un derecho a tener la posibilidad de que la salud sea un derecho en donde está la salud sexual y reproductiva. Todo eso tiene la Constitución. Y también habla de la objeción de conciencia siempre y cuando no se menoscaben otros derechos. Eso lo dice clarito la Constitución. Sin embargo, en este artículo se menoscaba directamente el derecho de las usuarias, de la población, hombres y mujeres, porque no solo es la población de las mujeres las que se afectan los hombres también, porque los hombres también toman decisiones de hacerse una vasectomía, de utilizar preservativos, en fin. Y no solo afecta el tema de la planificación familiar como tal, afecta también los programas de disminución de infecciones de transmisión sexual, que es brutal en este país con el aumento de VIH-Sida, porque la única posibilidad de enfrentar estas infecciones y el VIH-Sida es usando condón. Entonces, cuando una persona objeta no entregar un condón, también se objeta no dar información. O sea, se objetan dos cosas. Claro. Y eso es tenaz.
Pero frente a eso, el Estado ecuatoriano pone, no, que el profesional debe garantizar la provisión del servicio en otro espacio o con otro profesional, pero este no es un país en donde tengan los servicios una gran cantidad de profesionales, por ejemplo en atención primaria de salud, en donde se resuelven más del 80% de las necesidades de salud de la población, incluida la anticoncepción. Un subcentro de salud en una comunidad indígena o afroecuatoriana tiene un médico. Si tiene una obstetriz, tenemos suerte, o tiene una obstetriz. ¿Cómo garantiza el Estado ecuatoriano que el objetor o la objetora tenga a su lado a un objetor? Eso no podemos garantizar. ¿Y cómo garantiza que esa persona que le dice no le doy anticonceptivos porque soy objetor, le acompañe a otro subcentro de salud en otro cantón o en otra parroquia? Son gente pobre. Estamos afectando a la gente pobre que no tiene posibilidades de trasladarse y que a lo mejor en el otro sitio también se encuentra con la misma situación. Porque el objetor, por ejemplo, es que la objeción de conciencia tiene todo una serie de aristas alrededor. Si es que en el centro de salud en el que yo trabajo, el director es objetor o la directora es objetora y es la que me evalúa, es la que me dice si estuvo bien, estuvo mal, la que permite que me sigan contratando. Yo voy a ser objetora también porque no quiero incomodarle, no quiero generar una tensión laboral ahí. Y probablemente la objetora va a insinuar, o incluso derechamente, como ya ha pasado en hospitales, va a decir, ustedes no hacen eso. Claro, va a imprimir como política de la institución. O sea, poner eso es tremendo. Es tremendo. Claro. No tienen idea de la magnitud del daño que están haciendo. Virginia, más tomando en cuenta, que al parecer no lo están tomando en cuenta, las escalofriantes cifras que hay de embarazos en niñas y adolescentes. No hace mucho, cuando fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, aquí mismo estábamos hablando, es el tema de los casos de niñas y adolescentes embarazadas. Y son cifras extremadamente altas. Claro, el INEG ha ajustado la cifra de embarazo adolescente, de embarazo infantil, no adolescente. Ya no son 3.000. Entre el 2017 y 2018 se embarazaron más de 4.400 niñas, todas por violencia sexual. O sea, ni no estamos planteando que las niñas utilicen método anticonceptivo para que luego las violen y no las embaracen, no es eso. Pero todo esto afecta al tema educativo. Si una niña entre 10 y 14 años va a un servicio de salud a pedir información, a pedir asesoría, la objetora le va a decir, no, yo soy objetor, yo en este tema no me meto. Y no va a darle a la niña las posibilidades de defenderse de lo que le puede pasar. Y peor en un adolescente, hombre o mujer, entre 15 y 19 años. Porque el que objeta dar anticonceptivos también objeta dar información, y dar información es un derecho. Entonces, el tema de no dar anticonceptivos, sobre todo en la población adolescente, que se embaraza, hay 178 adolescentes se embarazan cada día, entre el 2017 y 2018. 178, al final del año son 65,000 adolescentes que se han embarazado. No son cifras que las digo yo, porque claro, siempre salen a decir que las feministas nos inventamos las cifras y las inflamos. Bueno, que le digan eso al INEC, porque esas son cifras del INEC. Entonces, realmente esperamos que exista un poco de cordura técnica, porque esto es cuestión de una cuestión técnica. Todo esto es resultado del lobby que hacen los grupos antiderechos que básicamente viven en la asamblea para lograr esto. Este artículo ya había salido del Código de Salud y resulta que ahora lo vuelven a poner. Uh-huh. Lo otro, y tampoco tenemos acceso al documento final, o sea, sería bueno que nos den el documento final que van a aprobar, porque también ahí hay un artículo que planteaba el que todas las mujeres que llegan a los servicios de salud con abortos en curso... El aborto terapéutico. Sí. No, o sea, cualquier mujer puede tener un aborto. La emergencia obstétrica no puede ser investigada. O sea, a nosotros, yo soy médica, a nosotras, como médica feminista, como alguien que ha trabajado tanto tiempo en esto,
a mí me parece un absurdo que en la Asamblea se haya incorporado en el Código de Salud un artículo en el que se haya debatido la posibilidad o no de atender las emergencias obstétricas y que estén las emergencias obstétricas en un artículo. Pero eso es bárbaro en un país en donde el servicio de salud que recibe una mujer sangrando o infectada la tiene que atender. Y además es emergente, pues hay que atenderlo. No es porque esté en un artículo del código, eso lo tiene que hacer. Por un derecho. ¿En dónde, y en qué país se ponen a discutir eso? Y es en este país donde se han puesto a discutir eso. Sí. Y son cosas que han entrampado la aprobación del código, pero por favor es inaudito realmente. Y también sabíamos que... Otro punto es el de la reproducción humana asistida. Uh-huh. Claro, pero en el tema de las emergencias también que todos los sangrados deben ser investigados. Claro, se considera que pueden ser provocados y se arma toda una cuestión judicial. Pero eso es no entender cómo las mujeres abortan en este tiempo. Las mujeres abortan con medicamentos, con misoprostol. El medicamento está en la sangre de la mujer 12 horas. La mujer va con una complicación si es que se provocó. El medicamento ya no está en el cuerpo, sería la única prueba para que le digan que ese es un aborto. El medicamento no está en el cuerpo. Entonces, ¿en base a qué la acusan? No entendemos. ¿En base a qué la acusan? Entonces, el tema de los vientres de alquiler, que de la maternidad subrogada, es un tema en el que curiosamente, estamos de acuerdo con estos grupos, pero no por las razones de estos grupos. No estamos de acuerdo que en este país se apruebe la maternidad subrogada porque es plantearle a una mujer que es pobre, que le dé gestando y le dé pariendo a una que tiene plata, en unas condiciones en donde la pobreza le hacen presa de una decisión que no es de ella, sino es producto de su necesidad económica. Situación. Enfrentarse a un embarazo y a un parto es enfrentarse a unos riesgos increíbles, o sea, embarazarse y parir es riesgosísimo, o sea, uno se enfrenta a la muerte, claro. Uno no puede saber si es que va a salir vivo de eso, y no hay pago en el mundo que sea coherente con ese riesgo. Entonces, que una mujer que necesita dinero diga sí, es porque está en una posición de poder y de indefensión para tomar esa decisión brutal. Entonces, así como en otros países está prohibido, porque nadie va a poder controlar, ni por más que esté en el código, nadie va a poder controlar que eso no se dé. De hecho, en mujeres pobres de la India o de estos países donde la pobreza existe, obviamente, las mujeres se encuentran como en granjas reproductoras y son consideradas vacas reproductoras por un pago de 1,000, 2,000 euros o dólares. Tenaz. Entonces, realmente eso es para nosotras terrible. No estamos de acuerdo por las razones de los antiderechos, porque ellos, claro, están en contra de todo lo que se aleje de la forma cristiana de reproducción. Nosotros al canto con eso, no tenemos nada que ver. Pero es utilizar la capacidad reproductiva de la mujer y utilizar su indefensión y su pobreza para utilizarla como reproductora y ahora, no ver... ¿Solo estos temas que hemos abordado son los polémicos, Virginia? ¿O hay otros más que a lo mejor no se los puntualiza? Porque, como sabemos, es una ley súper extensa, ¿no? 405 artículos. Bueno, el Código de Salud tiene que regular la objeción de conciencia, por ejemplo, eso sí tendría que hacerlo, no poner cortapisas ni obstáculos a la gente, sino regular realmente la objeción. Tendría que... Está lo del cannabis, ¿no? Sí. El cannabis pasó en el... Cannabis. Pero es cannabis medicinal, o sea, ahí también ha habido... terapéutico y todo eso. Hay todavía una cuestión de no entender técnicamente cómo este compuesto activo de la marihuana no es fomentar el uso recreativo, o sea, no es eso. Ya pasó en el Código Penal, entonces tendría que pasar en el Código de Salud. El acceder a esta posibilidad terapéutica es increíble en personas que tienen dolores crónicos, dolores producto de cáncer, en fin, tiene variados usos.
y es muy importante que se dé. Pero hay también no problemas, sino aspectos como la industria agroalimentaria, la industria del tabaco, que son, y la industria farmacéutica, que son grandes temas. Nosotros ahí no hemos, hay otra gente que cabildea eso, pero los grandes temas que el Código de Salud toca son esos también. El tema de la mala práctica profesional, por ejemplo. Bueno, la mala práctica profesional, que ya está regulada también en el COIP. Que está en el COIP y que también tiene un interrogante, ¿no? O sea, ya había el homicidio culposo o la cuestión culposa en el COIP y se puso el tema de la negligencia, me parece, en el COIP, teniendo como doble sanción o doble castigo en el COIP para la profesión médica. No, con eso yo no estoy de acuerdo tampoco, porque el tema de las sanciones que también entran en el Código de Salud, o sea, realmente criminalizan la práctica de la medicina y hacen ver como que el médico o el profesional de la salud más o menos sale de su casa a hacer daño. O sea, y eso no es así. Existe toda una conceptualización de lo que es el error médico. Imagínense que hay médicos, los internos rotativos, por ejemplo, cumplen jornadas de hasta 36 horas sin dormir. O sea, que eso es antitécnico, eso es inhumano. O sea, no es lo mismo a la primera hora de la jornada que a la hora 36, es un cansancio extremo. Entonces, también hay que ver todas esas condiciones en las que trabajan, no se trabaja con todos los insumos. Uh-huh. Entonces, cuando no hay todos los insumos en un país en donde se está precarizando el tema de la salud, el tema del error puede ser más frecuente, ¿no? Entonces sí hay varias cosas, pero nuestro tema es este tema del tema de los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Creemos que se está poniendo artículos como el de la objeción de conciencia premeditadamente para tratar de que esto se posicione e impedir que las mujeres y que accedan, ¿no?, a procedimientos, por ejemplo, del aborto. Claro. Entonces, que existe en este país, tiene 2 causales de aborto legales. Todo eso tiene un objetivo, que es impedir que las mujeres ejerzan derechos. Pero al final, a los 8 años de trámite casi, podría por fin aprobarse el código. Pero, eso también sería un logro, pero hay que aprobarlo adecuadamente, pues obviamente, ¿no? Claro, pero no sería un logro. Sería terrible que se apruebe un código regresivo a la ley orgánica vigente. Claro. Y han tenido 8 años para pensarlo y en 8 años se les ha dicho cosas. El tema de la objeción de conciencia, nosotras incluso hicimos un taller con la Comisión de Salud presidida por el doctor Garzón. O sea, le demostramos que la objeción de conciencia metida en el Código de Salud era improcedente. O sea, estuvieron ahí los asambleístas. Pero resulta que más importancia tiene el lobby de los grupos antiderechos, el lobby de la Iglesia católica y evangélica. Y la inacción e indolencia del Ministerio de Salud. Yo no entiendo cómo el Ministerio de Salud puede permitir una cosa de estas, a no ser que la ministra de Salud sea una ministra que esté posicionada en ese lado de la orilla, en el lado de los antiderechos. No la conozco, pero si es que es así, sería fatal. Virginia, otro tema que preocupa y que no está obviamente en esta normativa es la aprobación por el Ministerio de la Ley de la Proforma Presupuestaria, y en ella se establecían recortes a distintos sectores, entre ellos a la lucha contra la violencia contra la mujer. Eso va a quedar así, se aprobó tal cual la mandó el Ejecutivo, es decir, que va a haber menos recursos para este tipo de procesos. Bueno, tengo entendido que la Asamblea dijo que no. Pero no, ya la ley, la proforma pasó por el Ministerio de la Ley. Pero entra por el Ministerio de la Ley. Entonces, es decir, tal como lo envió el Ejecutivo. Claro, o sea, es que esas son las contradicciones que realmente vemos como movimiento de mujeres y que demuestran que el Estado ecuatoriano está en guerra contra las mujeres. Nosotros estamos en emergencia y hay 105 femicidios. El número de niñas violadas no eran 3.000, eran 4.000. Al año. El tema de la violencia sexual, el tema de la violencia en general, según las mismas evidencias del Estado a través de la encuesta de relaciones de género, nos dice que ha aumentado. La violencia sexual aumentó
Ya no es el 25%, sino el 33%. Son casi 7 mujeres de cada 10. Yo planteo que son el 100% de mujeres hemos sido violentadas alguna vez en la vida. Yo he sido violentada. No creo que nadie diga que alguna vez en la calle no le manosearon, o que alguna vez no tuvo problema con su pareja, su expareja. O sea, todas hemos sido violentadas. Pero bueno, ya la encuesta dice casi 7. Antes eran 6, ahora es casi 7. Y resulta que frente a una evidencia que para eso se hacen las encuestas que este mismo gobierno promovió, y qué bien que lo hizo, y además plantea el plan Toda una Vida, la cruzada contra la violencia, en fin, el acuerdo 2030, pero de eso frente a la evidencia de aumentar $800,000 o dejar 800,000, ya ni sé cómo mismo quedó, es un contrasentido, y de no poner ni un centavo en la estrategia de prevención del embarazo adolescente, que es una tragedia nacional, que es una emergencia. No entiendo, o sea, no se entiende, o sea, no vivimos los papeles son letra muerta si es que no hay recursos, si es que no se operativizan. ¿De qué estamos hablando? Si es que realmente no hay la coherencia entre lo que se construye en un papel y lo que se pone en el presupuesto que va a operativizar eso. O sea, la ley en contra de la violencia es todavía una utopía. Nosotros estamos haciendo un trabajo en el territorio, estamos en 13 cantones trabajando con las mujeres, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, y es un cuesta arriba, porque hay que fortalecer a las juntas de protección de derechos, hay que fortalecer a los municipios. No puede ser discrecional que el municipio diga tanta plata es para la junta que va a enfrentar la violencia. O sea, deben los municipios entender que necesitan poner unos recursos para fortalecer las juntas o crear las juntas especializadas. En fin, pero eso veremos porque hay decisiones como exacto, con muchos de los temas, y yo no hablo de memoria, yo hablo porque estoy en el territorio. Sin duda. Con las juntas y con los tenientes políticos y con las comisarias o comisarios. Hemos terminado de hacer este año, a comienzos de diciembre hemos hecho el último taller. Hay muchísimo interés a nivel local, pero solo para concluir, en Manabí se cambió el gobernador. A renglón seguido se van a cambiar los tenientes políticos. Claro. Todo el esfuerzo que hemos hecho de capacitar a los tenientes actuales, que realmente no han sido buenos, han sido gente con mucha gana de trabajar, a la deriva. Se va a ir al traste porque van a cambiar, entonces no hay una visión de proceso. Y también se pierden recursos, porque eso no le ha costado al Estado, eso ha sido un aporte de la sociedad civil con las compañeras de tejedoras manavitas. Entonces, o sea, realmente es muy, a veces decepciona, pero seguimos, igual seguimos. Toca. Gracias a Virginia Gómez, representante de la Fundación Desafío, que nos acompañó, 8:41. Luego de la pausa brevísima, por cierto, está con nosotros Gina Benavides, que fue defensora del pueblo.